Hola a todos. Hoy vamos a hablar de fundamentos de la preparación física. Yo soy Marco Fernández, soy preparador físico específico de golf. Trabajo en la Federación Española de Golf, en el Comité Juvenil y en el Centro de Excelencia. Bien, como el título indica, vamos a hablar de fundamentos. Por lo tanto, no vamos a hablar de casos específicos, sino que vamos a sentar bases de cómo entrenar cada una de las capacidades que se trabajan normalmente en golf, ¿vale? Además, como vemos en el índice, vamos a trabajar también sobre el calentamiento, que es una parte muy importante y que, además de explicar cómo, se explicará el por qué. Creo que es fundamental, sobre todo para los que se inician, que a todo el mundo conoce que hay que calentar, pero igual con el por qué seremos capaces de de darle la importancia que requiere. Bien, vamos a ello. El calentamiento se divide, digamos que dividimos la importancia como en tres partes, ¿no? La activación fisiológica, la activación neuromuscular y la preparación física. Bien, ahí podemos ver unas gráficas que la parte azul, la columna azul, habla de un grupo control, es decir, un grupo de personas que no hacían calentamiento, otro grupo de personas en la parte amarilla que sí hacían calentamiento, un calentamiento dinámico, y la gris, en la columna gris, son personas que hacían un calentamiento con unas resistencias, digamos, ¿no? Con unas bandas elásticas o con algo de fuerza. Y como vemos, después de cada calentamiento, no es una cosa excesiva, pero sí incrementa la velocidad y, por lo tanto, la distancia, como vemos a la derecha, incrementa la distancia y la velocidad con cada palo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el calentamiento somos capaces de mejorar nuestra velocidad. No es así. Lo que sí vamos a conseguir es que desde el primer momento estemos al 100% de nuestras capacidades. Demos el máximo de nosotros desde el primer minuto. Y, lógicamente, eso es fundamental en cualquier competición. Bien, vamos a ir uno a una. La activación fisiológica. ¿Qué significa esto? Es lo que nos hace despertar la máquina. Digamos, nos pone en funcionamiento nuestro sistema cardiovascular, el motor, todo nos hace despertarnos. Hace que nuestro biorritmo cambie su ritmo habitual, que sería, por ejemplo, como vemos en la foto, pues como normalmente se compite, suele ser por la mañana, pues llegamos a nuestro 100%, se suele llegar un poquito más tarde. Y en el momento ese en el que empezamos, estamos todavía pues, un poco bajos de pilas, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que esa pila aumente desde el principio, que esa pila se ponga al 100%? Pues haciendo ejercicio es la única forma de que esa activación fisiológica de nuestro cuerpo, que se ponga la máquina a funcionar y haga que esa curva cambie, se haga directamente exponencial hacia arriba y así conseguir el 100% mucho antes de lo que normalmente lo conseguimos. Y eso quiere decir que al principio, que esos primeros hoyos en los que siempre a lo mejor pues, salimos fríos, en los que no tenemos el 100% de nuestro cuerpo activo, pues lo consigamos de esta forma. Luego tocaría la parte de activación neuromuscular. Con esta parte lo que hacemos es que trabajamos la musculatura específica que que en el swing de golf más vamos a necesitar. ¿Y esto qué significa? Que normalmente los músculos no están siempre en su 100%. Su tono muscular, la señal del sistema nervioso que llega al músculo en todos los momentos no es igual. Eso nos pasa, por ejemplo, como cuando vamos al gimnasio y levantamos la primera vez una pesa, pues decimos, ostras, cómo cuesta, pero luego a lo mejor a la tercera o a la cuarta ya has calentado, que se suele decir, y ya lo notas que te cuesta lo normal, no a lo mejor como la primera que dices, ¿qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestro sistema nervioso está poniendo en funcionamiento a esos músculos que vamos a necesitar luego. Por eso es tan importante y por eso la fuerza, entendemos fuerza como el trabajo de contrarresistencia en un
El calentamiento es muy importante. Y por último, la preparación específica, que no solo es pegar bolas, que también, porque es fundamental escoger esa coordinación, sino también podemos realizar movimientos específicos que vayan a ir trabajando esa coordinación intermuscular que luego vas a realizar durante el swing de golf. Esas tres partes fundamentales siempre tienen que estar y todas ellas, como veis, se completan una a otra y se complementan para conseguir que en el hoyo 1, en el primer tee, estemos al 100%. Bien, ahora vamos a hablar de las cualidades físicas. ¿Por qué? Si estamos hablando de la preparación física, porque toda la preparación física se basa en qué cualidades físicas yo necesito para hacer un swing de golf como un atleta. ¿Qué mejor atleta que Tiger Woods? ¿Y qué cualidades físicas requiere para hacer su swing? Pues movilidad, estabilidad, fuerza, velocidad y coordinación. Todas ellas nos van a complementar. Por lo tanto, si yo estoy intentando crear mi plan de entrenamiento, deberé tener un poquito de todas ellas durante mi entrenamiento. A lo mejor puedo repartirlos en días, pero debe tocar todos esos palos. Es verdad que hay otras cualidades físicas, como por ejemplo puede ser la resistencia, pero nos vamos a centrar en las más especiales, en las que creemos más importantes para el golf. Bien, pues vamos a empezar con la movilidad y la estabilidad. ¿Por qué las pongo juntas en vez de separadas? Porque una se complementa a la otra. No se entiende una sin la otra. ¿Por qué? Porque, como bien explico ahí, la movilidad, que puede ser una amplitud de movimiento articular, lógicamente es necesaria porque así podremos girar mucho, rotar bien la cadera, rotar bien los hombros y todo eso nos va a dar amplitud de movimiento. Nos va a hacer llegar a ciertas posiciones que a veces nos cuesta llegar. Y claro, en esas posiciones lo que queremos no es simplemente llegar, sino llegar pudiendo generar fuerza. Como ven ahí, capacidad de generar fuerza en todo el rango de movimiento. Es decir, no nos vale para nada llevarnos la pierna aquí detrás de la cabeza y decir, oh, qué flexible soy, si me la llevo con el brazo. O sea, si no soy yo mismo capaz, o sea, yo mismo me refiero a mis músculos, no tienen la fuerza suficiente como para llevarme la pierna hasta ahí. Eso está muy bien, digamos, como visualmente, pero para un deportista necesita ser capaz de realizarlo por él mismo. ¿Qué va a significar todo esto? Pues lógicamente menos lesiones. ¿Por qué? Porque si soy capaz de llegar a un rango muy amplio articular y encima en ese rango articular, en ese tope del rango articular, tengo fuerza, o sea, es decir, mi articulación tiene estabilidad, tiene control, la musculatura en todo momento funciona en el timing adecuado y en el momento exacto crea la fuerza que tiene que crear, esto nos hace que normalmente no nos lesionemos por esa cantidad de movimiento que llegamos hasta ahí y no tenemos fuerza. Es decir, esa movilidad va a ser una movilidad útil. ¿Por qué? Porque vamos a generar fuerza durante todo el rango de movimiento. No tendremos que compensar para llegar a otro rango en el que sí tenga fuerza y a partir de ahí ya sí genero velocidad. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué pongo más velocidad? Porque al hacer al hacer fuerza, perdona, durante más tiempo, porque es más rango de movimiento el que voy a tener, lógicamente podré generar más aceleración y más velocidad. Por lo tanto, no nos quedemos solo con que la movilidad y estabilidad vale para evitar lesiones o para tener un movimiento más amplio, sino que todo esto es muy importante también para generar velocidad. Esta parte la pongo la primera de todas porque es una de las que menos se trabaja y las más importantes. No es tan agradecida como, por ejemplo, un trabajo de fuerza, que es más sencillo, pero os animo a que lo trabajéis, ya que habéis visto todas la cantidad de beneficios que puede tener para vuestro entrenamiento. Bien, y os voy a dar
para sentar las bases sobre esto, 3 reglas de cómo entrenar la movilidad y estabilidad. Bien, primera regla. El movimiento tiene que ser muy lento. Muy, muy, muy lento. ¿Y por qué? Porque si yo desde el primer momento lo hago rápido, pues mi músculo generará fuerza en el primer rango, unos grados de movimiento, los primeros grados. ¿Y esto qué significará? Pues que el resto de grados a los que llegará la articulación por inercia de la fuerza que ha hecho el músculo ese solo en un momentito. Entonces, es muy importante que lo hagamos lento para que, como decíamos antes, la musculatura coja fuerza durante todo su rango. Y siguiente regla es llegar al máximo rango activo. ¿Esto qué quiere decir? Pues, como hemos dicho antes, si voy lento y sigo moviendo la articulación, llegaré hasta el máximo rango que mi músculo sea capaz de realizar. Y poco a poco, día a día, intentaré, por mejorando la contracción de mi musculatura, ser capaz de llegar a más rango articular. Es decir, no buscamos rangos pasivos, no buscamos que tirar pasivamente de una articulación a ver si llego a más cantidad de movimiento, porque eso luego no nos va a proporcionar una movilidad activa. Y por último, y muy importante, yo siempre me centro mucho en él, ¿por qué? Bueno, ahora lo explicaré, que es sentir. ¿Por qué queremos sentir? Porque normalmente cualquier fallo en movilidad o estabilidad, es decir, que yo tenga poco movimiento en una articulación con respecto a la otra, o que me dé fallos en fuerza en ciertas posiciones, quiere decir que hay musculatura que no está trabajando como debe, que no está trabajando bien, está inhibida o pasa cualquier cosa. Entonces, ¿cómo somos capaces de con cualquier ejercicio llegar a esa musculatura? Pues lo primero es intentando mentalmente, intentando sentir que esa musculatura está activa. No puede ser que yo haciendo el ejercicio, por ejemplo, el que veis arriba a la derecha, pues lo haga y dice, ¡ah, qué bien lo hago! Aparentemente lo estás haciendo bien, estás haciendo lo que te han pedido, pero lo sientes en los isquios, por ejemplo. Y dices, pero si la finalidad del ejercicio era mejorar mis glúteos porque me van a proporcionar lo que sea, y no estoy sintiéndolos, hay algo que falla. Por lo tanto, tendré que ir a menos movilidad, a menos cantidad de rango, ir poquito a poco intentando sentir la musculatura que yo quiero sentir. ¿Para qué? Pues para mejorar realmente esa capacidad, o sea, del músculo que estaba mermada, que estaba inhibido y lo que nos hacía tener, por ejemplo, la movilidad o la estabilidad limitada en la cadera, ¿no? Por lo tanto, nos acordamos de 3 reglas fundamentales cuando entrenemos cualquier tipo de ejercicio de movilidad o estabilidad. Primera, movimiento muy lento. Segunda, llegar al máximo rango articular, no quedarte en un movimiento cortito, porque queremos aumentar la fuerza en todo el rango. Y la última, sentir donde yo quiero sentir. O sea, centrarnos en la musculatura o en la zona muscular, o llámalo como quieras, pero sentir dónde quiero sentir. Y eso nos va a hacer estar mucho más focalizados en la finalidad del ejercicio. Espero que con todo esto os haya quedado muy clara la movilidad y la estabilidad. Vamos a pasar ahora a la fuerza. La fuerza es la base de todo. La deberíamos haber puesto la primera, pero la importancia de la movilidad y la estabilidad he querido resaltarla un poquito más. Pero la fuerza es la base de todo. O sea, tener fuerza, como decíamos antes, en todo el rango articular nos va a hacer tener estabilidad, nos va a hacer tener una buena movilidad. O sea que la verdad que suele ser de las cualidades más trabajadas, por lo tanto, tampoco tengo que incidir mucho, sobre todo en los que lo hacéis, en que lo hagáis, porque suele ser la más sencilla, además la más agradecida de trabajar, pero sí tenemos que intentar llevar ciertas pautas a la hora de entrenar, porque hay muchas veces que queremos comenzar desde el final, queremos ya, digamos, llegar a un nivel muy alto sin haber pasado por una progresión, como pone ahí, y esa progresión siempre, siempre, siempre pasa por una buena técnica. Una buena técnica sin hacer falta
mucho peso, sin hacer falta maquinaria ni nada. Muy importante, sobre todo para los que estéis iniciando. Y pongo ahí completo, tiene que ser completo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque normalmente nos dedicamos más a las zonas que más nos gustan, a la que mejor se nos da, a la que menos me cansa, a la que más facilidad tengo yo para hacerla. Y esto es un error. Tenemos que intentar dedicarle tiempo a todas las partes del cuerpo, a todos los movimientos que podemos hacer. Una forma de hacerlo podría ser dividir los ejercicios en press y pull, por ejemplo, de parte superior y de parte inferior. Si cada vez que entrenamos un ejercicio, por ejemplo, de press y un ejercicio de pull, como puede ser un press de banca y pull unas dominadas, conseguiremos no dejarnos nada, ningún movimiento, ninguna musculatura sin trabajar en cada uno de los entrenamientos. Bien, hemos dividido la fuerza en etapas. ¿Por qué? Es algo un poco genérico, pero puede ayudar a cada uno de los que estéis viendo el vídeo, depende de cómo interpretéis cada uno, en qué etapa estáis, en qué es lo que os deberíais centrar más. Una etapa inicial siempre nos deberíamos centrar en técnica. Técnica significa lo que hemos hablado antes, hacer bien los ejercicios, aunque dices, si es que es una tontería, si ya lo sé hacer, bueno, poco a poco, progresión, ir variando, ir dificultando, pero todavía no esperar hasta la fase intermedia para empezar a incrementar carga. Este incremento de carga es muy importante para mejorar la fuerza. No se trata de incrementar por incrementar, también tiene que tener una progresión, pero es una de las bases. Y por último, la fase avanzada, en la que no solo vamos a intentar incrementar carga, sino que nos vamos a centrar en un elemento fundamental, que es la velocidad. Esta velocidad, que va muy ligada también a la fuerza, es decir, el golf al final es un deporte que que no necesita que levantemos mucha carga, sino que necesita que movamos una cierta carga a una velocidad muy grande. Por lo tanto, nuestro entrenamiento de fuerza lo tenemos que ir llevando hasta el nivel en el que lo llevemos a hacer un entrenamiento de fuerza-velocidad, vamos a llamarlo así, ¿no? A que nuestro entrenamiento de fuerza acabe siendo pensado para la velocidad. No siempre tiene por qué ser rápido, pero sí pensado en que la fuerza esa tiene que mejorar nuestra velocidad. Y las repeticiones lo dejo un poco de lado porque va a depender mucho en el momento en el que estemos, de la técnica que tengamos. Al final, las repeticiones se van a adaptar siempre al esfuerzo que estemos haciendo, a la técnica que seamos capaces de mantener y a la carga que tengamos puesta para hacer, por ejemplo, un press de banca. Bien, pues vamos a hablar ahora de la velocidad. La velocidad va muy ligada a la fuerza, como veis ahí, esa es la fórmula física de la potencia, que significa fuerza por velocidad es igual a potencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a mayor fuerza y a mayor velocidad, mayor potencia, o sea, mayor capacidad para mover el palo más rápido y, por lo tanto, obtener más distancia de vuelo de bola. Bien, todos estos ejercicios que utilizaremos para mejorar la velocidad, lógicamente serán ejercicios en los que necesitaremos velocidad. ¿Velocidad cómo? Saltando, corriendo, lanzando balones medicinales, como sale ahí en las fotos. Y vamos a tener tres reglas súper importantes para hacer este tipo de ejercicios, que como veréis, como habréis visto por internet, hay muchísimos tipos de ejercicios. No nos vamos a centrar en el ejercicio en sí, porque casi todos los ejercicios son buenos. Lo único importante, lo más importante, es cómo los hago. Esa es la base de todo. Si tenemos una buena base, podremos usar casi cualquier ejercicio que nos apetezca porque lo vamos a hacer bien y va a ser efectivo. Vamos a dar calidad a ese entrenamiento. Bien, pues las tres reglas. Regla 1, pocas repeticiones. ¿Por qué vamos a hacer pocas repeticiones? Porque si hacemos muchas repeticiones,
no vamos a ser capaces de conseguir la regla número 2, que es hacerlas a máxima velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que dar el 100%, nuestro sistema nervioso tiene que estar al 100% de nuestras capacidades en cada una de las repeticiones que hagamos con el lanzamiento, por ejemplo, de ese balón medicinal o en ese salto. Por lo tanto, repeticiones, por daros así una referencia, pueden ser en torno a 8. Pero es verdad que si empezamos a cansarnos, a ver que nuestra velocidad disminuye ya en las 6, no pasa nada. Deberemos parar antes. Y el último punto, y muy importante, es que no podemos estar cansados. Pero bueno, ¿cómo no vamos a poder estar cansados si realmente cuando entrenamos normalmente nos cansamos? No es así. Eso es una creencia que tenemos, bueno, porque siempre se ha hecho un poco así, que es que para entrenar y mejorar hay que cansarnos mucho y realmente hay en ciertas partes en ciertas capacidades que sí que requieren cansarse, pero en la velocidad no es una de ellas, como, al igual que la movilidad y estabilidad. Es otro tipo de cansancio, porque es un cansancio más neural o más de concentración, pero llegar a la extenuación, a empezar a arrancar a sudar, probablemente no estemos trabajando bien la velocidad si conseguimos eso. Ahora, para trabajar otras partes, pues sí. Y también este de no estar cansado va ligado a que este tipo de entrenamiento de velocidad, como hemos hablado antes, que requiere máxima velocidad, máxima implicación del sistema nervioso, poca repetición, no estar cansado, pues no requiere, o sea, es importante que no lo hagamos el típico día que estamos cansados, que salimos del trabajo, de clase, de estudiar o de lo que sea, que salimos muy cansados o que no hemos dormido bien. Ese día es mejor dedicarlo a otra cosa que a el entrenamiento de la velocidad. Bien, espero que esas 3 reglas seguro que os están haciendo reflexionar sobre ciertos entrenamientos que habéis hecho de vez en cuando, cómo poder mejorarlos y cómo darles esa óptima calidad al entrenamiento, ¿no? Y por último, vamos a hablar de la coordinación. Este deporte, como sabéis, es muy técnico y por lo tanto necesita una coordinación muy grande. ¿Cómo vamos a enfocarlo? Pues desde las etapas iniciales, seguro que habéis visto en muchas escuelas de golf que corren, batean, saltan, lanzan, hacen de todo tipo de movimientos que en ese momento parecen como que no son útiles para mejorar su swing de golf y en el fondo en ese momento no lo son, pero sí que van a ser la base para que luego en el futuro sean capaces de coordinar mejor su cuerpo y sean mejores jugadores. Yo siempre pongo el ejemplo de que si yo fuera profesor de golf y tengo que elegir, poneros en este lugar, si tengo que elegir entre un jugador que me viene a empezarle a enseñar desde cero y nunca ha hecho ningún tipo de ejercicio y otro que ha sido un atleta, ha hecho muchos ejercicios, yo si tuviera que escoger, lógicamente, para enseñarle a cómo se mueve el cuerpo, a enseñarle a muchas cosas que voy a tener que enseñarle como profesor de golf, siempre elegiría al atleta al que ha tenido más experiencias motrices, porque va a ser mucho más fácil para mí pedirle lo que quiera, porque él va a controlar mucho mejor su cuerpo. Esto desde las etapas iniciales se hace no dejando otros deportes, trabajando la coordinación, a lo mejor con preparación física misma, pero haciendo otros deportes también vale. Y en las etapas de los mayores, pues os tengo que decir que no podemos volver atrás para trabajarlas, pero sí que es necesario que metamos ciertos estímulos, variantes, que trabajen nuestra coordinación porque siempre se puede trabajar. Nuestro sistema neuromuscular es plástico y eso nos va a hacer que todos los días de nuestra vida podamos mejorar, ¿no? Entonces os animo a que también trabajéis los mayores la coordinación. Y nada, con esto terminamos. Muchas gracias. Como pongo ahí, sobre todo para los que os iniciáis, empezar con pequeños pasitos. Habéis aprendido muchas cosas fundamentales que parecen muy simples, pero que ojalá todo el mundo que empezara siguiera estas pautas tan sencillas
y no perdiera el tiempo, digamos. Y para los que ya sois avanzados o ya lleváis mucho tiempo entrenando, intentar adaptar las pequeñas cosas que habéis podido aprender a vuestro entrenamiento para darle mucha más calidad. Muchas gracias a todos por escucharme y nada, a seguir así con la preparación física.